Abran sus Biblias en el Salmo 56. Salmo 56. Lo que estamos a punto de escuchar es la palabra misma de Dios. Escuchemos con atención. Por el director del coro, según la paloma en los terebentos lejanos, Mictam de David, cuando los filisteos lo prendieron en Gat. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado. Todo el día me oprime compartiéndome. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. El día que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todo el día pervierten mis palabras. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, espían mis pasos como quienes esperan mi vida. ¿Acaso escaparán ellos por su iniquidad? Oh Dios, derriba en tu ira a los pueblos. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Mis enemigos retrocederán el día en que yo clame. Esto sé, que Dios está a mi favor. En Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí están, oh Dios, los votos que te hice. Ofrendas de gratitud te ofreceré. Porque tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropezar, para que yo ande delante de Dios en la luz de la vida. Esta es la palabra del Señor. Gracias, Señor. Puedes sentar, hermanos. Y oremos. Padre, muchas gracias por tu gracia y tu misericordia. En verdad, tu amor por nosotros es profundamente inmerecido. Te pedimos, Ore, que nos ayudes a oírte hoy. Ayúdanos a escucharte bien y a responderte con aún más afecto y obediencia amorosa, mientras tu Espíritu obra en nosotros. Habla a través de este predicador a nosotros para tu gloria, porque pedimos esto desde la posición de nuestra unión con Cristo. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, estamos en guerra. Tenemos un enemigo real. Luchamos batallas reales. Recibimos daño real. Enfrentamos amenazas reales. Al mismo tiempo, tenemos un comandante real. Contamos con apoyo aéreo verdadero. Estamos rodeados de guerreros con experiencia. Y se nos ha garantizado la victoria. El cristiano haría bien en estar siempre consciente de la guerra espiritual que enfrentamos cada día. Un día seremos la iglesia triunfante, pero por ahora somos la iglesia militante. Y cada día estamos en guerra. Al enemigo no le encantaría nada más que vernos olvidar que esta guerra está ocurriendo. ¿Cuál es un blanco más fácil? ¿Un técnico de radar con toda su atención y una línea directa al cuartel general? ¿O un soldado en un hamaca usando sandalias? Satanás quiere que pensamos que estamos en tiempos de paz, que Él es inofensivo y que el mundo es apenas sobrenatural. Quiere que estemos distraídos con redes sociales, titulares de noticias, agendas llenas y listas interminables de tareas para poder oprimirnos y hacernos tropezar lo más posible sin que siquiera lo notemos. Él sabe que no puede frustrar los planes de Dios para ti, pero va a morir intentándolo.
Es la voluntad del Señor que seas consciente de la guerra espiritual y que participes en ella. Efesios 6, 11 al 12 dice, poneos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Él quiere que sepamos que tenemos un enemigo real y que Dios nos provee todo lo que necesitamos para resistir sus maquinaciones. ¿Por qué quiere Él que seamos conscientes y que participemos? No es porque no puede ganar sin nosotros. Él ya ha vencido. Él ha vencido, está venciendo y sin duda vencerá. Quiere que estemos conscientes y que participemos porque es para nuestro bien. Porque Él nos está librando activamente del mal. Porque le da gloria día tras día, cristiano tras cristiano, hacerlo así. Así que Él quiere que seamos conscientes de la realidad de esta guerra. Y la solución a esa conciencia no es salir y enfrentar al enemigo por nuestra cuenta. No, la respuesta es confiar en Él. Aun mientras peleamos, ponemos toda nuestra confianza en Él, sabiendo que es Él quien pelea por nosotros. Cada golpe de nuestra espada es por su fuerza. Y aún las espadas que empuñamos provienen de Él. Cada gramo de deseo que tenemos de luchar viene de su generosa provisión. Cada batalla le pertenece a Él. Así que debemos confiar en Él y debemos alabarle por su victoria. Eso es, en esencia, el sermón. Eso es lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy. Y que el Señor nos fortalezca para las batallas que vienen. Dividiremos este pasaje en 3 puntos, comenzando con 1, la realidad de la guerra. La realidad de la guerra. Aquí es donde pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo. Lean nuevamente los versículos 1 al 7. Al director del coro, según la paloma en los terebintos lejanos, Mictam de David, cuando los filisteos lo prendieron en Gat. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado. Todo el día me oprime combatiéndome. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. El día que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré que puede hacerme el hombre. Todo el día pervierten mis palabras, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, espían mis pasos como quienes esperan mi vida. ¿Acaso escaparán ellos por su iniquidad? Oh Dios, derriba en tu ira a los pueblos. Consideremos las palabras que vienen antes del versículo 1. Pues aunque no son la letra del canto, son escritura inspirada. David dirige el salmo al director del coro, la persona encargada de la música en los servicios del templo del antiguo Israel. Esto nos recuerda que los salmos no son simplemente el diario poético de David, sino una colección de cantos para que el pueblo de Dios los cante y los aplique a sí mismo. Aunque hayan nacido de las experiencias personales de los salmistas, aunque no estamos literalmente en Gat, ni somos apresados por los filisteos, podemos cantar las realidades de este salmo junto con David. Ese salmo fue escrito
según la paloma en los terebentos lejanos. No sabemos con certeza qué significa eso, pero probablemente indica que debía cantarse con una melodía conocida por ese título. También se lo llama un Mictam de David. Tampoco sabemos exactamente qué significa esa palabra, pero la raíz del término hebreo podría implicar que David quería que este salmo se preservara permanentemente. La canción comienza diciendo en versículo 1, ten piedad de mí. Lo que debemos entender es que cualquier liberación que Dios concede a pecadores como David, tú y yo, es completamente inmerecida. Siempre que le pedimos algo a Dios, no deberíamos hacerlo como si lo mereciéramos. Debemos hacer nuestras las palabras de David, ten piedad de mí. David se dirige al Señor con las palabras en versículo 1, oh Dios. A veces usamos la palabra Dios como si fuera su nombre, pero en realidad es su título. Es lo que Él es. El Señor es Dios. El catecismo menor de Westminster pregunta en la pregunta 4, ¿qué es Dios? Y la respuesta que da es, Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Aunque no es una respuesta exhaustiva, es una muy buena. Él es infinito, eterno, inmutable, sabio, poderoso, santo, justo, bueno. Y es porque el Señor es Dios que David le pide gracia y que actúe a su favor. Yo amo al pastor Vladimir, por ejemplo, pero el pastor Vladimir no puede librarme de mis enemigos. Él no es la persona adecuada a quien pedirle. A quien debemos pedir ayuda es aquel que aquí es llamado Dios. ¿Por qué estaba David pidiéndole gracia a Dios? Versículo 1. Porque el hombre me ha pisoteado, todo el día me oprime combatiéndome. ¿En qué situación se encontraba David? Eso lo vimos en el título del Salmo. Es cuando los filisteos lo prendieron en Gat. David estaba pasando por una temporada agotadora en su vida. Estaba huyendo del rey Saúl, quien intentaba matarlo. Había llegado al punto de buscar refugio en Gat. Para poner eso en contexto, Gat era la ciudad natal de Goliat, a quien David derribó y decapitó. Ellos no eran amigos de David. Rápidamente lo reconocieron, lo apresaron y lo llevaron ante el rey Aquís. Para sobrevivir, David fingió estar loco, lo que llevó a Aquís a descartarlo como inofensivo. Aún así, David estaba en una situación en la que su propio pueblo intentaba encontrarlo y matarlo, y estaba rodeado de personas que lo habían perdonado, pero que aún lo odiaban y fácilmente podían cambiar de opinión. Así que David se sentía constantemente pisoteado, atacado y oprimido. Y su solución fue pedirle a Dios que tuviera piedad de él, una solución sabia, la única solución. Versículo 2. Mis enemigos me han pisoteado todo el día porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. David no era un oponente formidable por sí solo. Sí, era un guerrero capaz, pero en este momento era el enemigo público número 1, perseguido por el mismo rey de Israel, con miles de hombres en su contra. Por eso lo atacaban, versículo 2, con soberbia. Versículo 3, el día que
temo, yo en ti confío. Qué palabras tan preciosas, amados santos. David comprensiblemente tenía miedo. Y nosotros, de igual manera, podemos tener miedo con razón, pero cuando David tenía miedo, ponía su confianza en Dios. Consideremos al Salvador. La noche antes de su crucifixión, fue al huerto de Getsemaní, profundamente angustiado y turbado por lo que venía. Iba a enfrentar no solo el arresto, la flagelación y la crucifixión, sino más aún la ira de Dios por todos nuestros pecados. ¿Y qué hizo? Oró al Padre. Oró y oró y oró, diciendo con plena confianza y sumisión, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si deberíamos decir que el Salvador tuvo miedo o no es debatible, pero lo que sí podemos decir es que Él es el cumplimiento perfecto de cuando estoy, llena el espacio en blanco, en ti confío. Cristiano, eso es exactamente lo que tú también debes hacer. Cuando tengas miedo, pon tu confianza en Dios. ¿A dónde más irías? ¿Quién más puede hacer algo respecto a tu situación? ¿Quién más puede darte la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento? David continúa en el versículo 4, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado. Nota la conexión entre la confianza de David en Dios y la palabra digna de alabanza de Dios. David se refiere a lo que Dios ha dicho, incluidas sus promesas. ¿Qué sabía David acerca de Dios por medio de su palabra? David sabía que Dios le había prometido tierra y descendencia a Abraham y que lo cumplió. Sabía que Dios prometió liberar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, y lo hizo exactamente así. Sabía desde su juventud que Dios lo había librado del león y del oso. Sabía por medio de Samuel que sería rey conforme a la palabra de Dios. David era un hombre que alababa la palabra de Dios, y podemos deducir que es por esa palabra digna de alabanza que David confiaba en él. Por eso David escribe en el versículo 4, no temeré. Observa la cadena de eventos. Cuando David tenía miedo, confiaba en Dios. Y cuando confiaba en Dios, no tenía miedo. Hay una correlación negativa entre confiar en Dios y sentir miedo. Cuanto menos confías en Dios, más miedo tienes. Cuanto más confías en Dios, menos miedo tienes. Es cuando confías en Dios que puedes decir, como dijo David, ¿qué puede hacerme el hombre? La respuesta a esa pregunta no es tan sencilla como quisiéramos. Si fuera por nosotros, la carne, es decir, el hombre, nunca podría hacernos daño. Pero la realidad es que aquel que tuvo más fe en toda la historia humana fue precisamente aquel que terminó siendo golpeado, burlado, escupido, azotado y clavado en una cruz por manos humanas. Y de manera similar, sus apóstoles, según nos cuenta la tradición, fueron todos perjudicados por el hombre. Entonces, ¿qué puede hacerme la carne? Nos consuelan dos realidades. Primero, como Dios está sentado en el trono, el hombre solo puede hacer lo que Dios permite según sus buenos propósitos. Así que si fuéramos martirizados, sería conforme a la bondad de Dios. Sus planes son perfectos. Segundo, lo peor que el hombre puede hacernos es enviarnos al cielo, promovernos a la gloria, darnos aquellos que nuestra alma más anhela,
¿O qué puede hacerme la carne? Dicho esto, el peligro temporal es real. David escribe en versículo 5, todo el día pervierten mis palabras. Otras tradiciones dicen algo como tuerquen mis palabras. El hebreo permite ambas traducciones. La idea aquí es que los enemigos de David estaban en su contra, ya sea torciendo sus palabras y dañando su reputación o de otras maneras. Todos sus pensamientos son contra mí para mal. ¿Acaso no suena esto como lo que soportó el Salvador? ¿No estaban los fariseos, escribas y maestros de la ley completamente empeñados en frustrar el ministerio de Jesús? Como dice a menudo el pastor Olo, la neutralidad es un mito. Ellos no eran neutrales hacia Jesús. Todos sus pensamientos eran contra Él para mal. Todo el día torcían sus palabras y trataban de perjudicar su causa. El versículo 6 continúa, se reúnen, se esconden. Los enemigos de David estaban creando conflicto activamente, como cuando los oponentes de Jesús intentaban atraparlo con preguntas engañosas. Versículo 6, se esconden. Los enemigos de David se escondían y esperaban el momento oportuno para atacar, tal como los oponentes de Cristo esperaron hasta que su popularidad disminuyera. Espían mis pasos, continúa David. Estaban observando cada uno de sus movimientos, igual que a Cristo, mientras esperaban quitarle la vida. Los principales sacerdotes y los ancianos se reunieron en secreto en el palacio del sumo sacerdote Caifás, trazando un plan para arrestarlo y matarlo. Reclutaron a uno de sus propios discípulos para traicionarlo, ofreciéndole 30 piezas de plata. Esperaron hasta que Jesús estuviera lejos de las multitudes en plena noche. Buscaron testigos falsos para justificar su ejecución. Manipularon los cargos delante de Pilato, alegando que era una amenaza sediciosa contra César. Presionaron a Pilato para que lo ejecutara. Y esto fue por parte de su propio pueblo, por cierto. Vino al lado suyo y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. David hace una pregunta retórica en el versículo 7. ¿Acaso escaparán ellos por su iniquidad? En otras palabras, Dios, ¿vas a dejarlos salirse con la suya? Él conoce a Dios. Confía en la justicia de Dios. Ellos no saldrían con la suya. Entonces David le pide al Señor, oh Dios, derriba en tu ira a los pueblos. Señor, que tu justo juicio se derrame sobre los que traman contra mí. David, en efecto, sería librado. Saúl sería destruido. De manera similar, los enemigos de Cristo también serían destruidos, pero de una forma diferente. La manera en que sus enemigos fueron destruidos no fue por los pueblos siendo derribados por la ira de Dios, sino por Él mismo siendo derribado. Él tomó la ira que pecadores como tú y yo merecíamos, y al resucitar de entre los muertos ha aplastado a sus enemigos. La serpiente hirió su talón y Él aplastó la cabeza de la serpiente. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con lo que hemos estado observando, la realidad de la guerra? Recuerda, este salmo no fue solo una devoción privada guardada en el abrigo de David. Era un canto para ser entonado por el pueblo de Dios y se aplica a nosotros.
pero nuestros enemigos no son carne y sangre. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aunque las personas se hagan enemigos nuestras, ellos no son nuestros verdaderos enemigos. Nuestros enemigos son espirituales, Satanás y los demonios, y hermanos y hermanas, ellos vienen por nosotros. 1 Pedro 5:8 dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pablo dice acerca de los que se oponen a la verdad, que han sido en 2 Timoteo 2:26, cautivos por él, el diablo, para hacer su voluntad. Jesús le dijo a Simón en Lucas 22:31, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Ahora, dejemos algo en claro. Satanás es un enemigo derrotado. Por lo tanto, no puede condenarnos, ni obligarnos a pecar, ni quitarnos la salvación, ni poseernos. Pero esto sí lo puede hacer. Puede acusarnos y tentarnos. Puede hostigarnos y presionarnos. Puede engañarnos y manipularnos por medio del mundo y los falsos maestros. Puede dividirnos y así aislarnos. El enemigo es real, nos odia y está obrando activamente en contra nuestra. ¿Qué entonces debemos hacer? ¿Pelear contra él? No. Como David debemos clamar a Dios y confiar en él. Efesios 6:10-11 nos llama a ser fuertes en él y en el poder de su fuerza. No se nos llama a ponernos nuestra propia armadura, sino la de él. Santiago 4:7 nos dice que debemos someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Judas 9 nos muestra que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a juzgar a Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Segundo Tesalonicenses 3:3 nos asegura que el Señor es fiel. Él os fortalecerá y os protegerá del maligno. Debemos reconocer la realidad de nuestra guerra. No sea que seamos más susceptibles a las artimañas del diablo, pero al ser conscientes, descubrimos que la solución al problema no está en nosotros, está en Dios. Corremos a Él por ayuda, clamamos a Él por auxilio. Y la razón por la que Dios no responde es porque estamos en Cristo, el aplastador de la serpiente. Estamos unidos a Él, permanecemos en su ejército y nuestra confianza está en Él y solo en Él. Él murió en la cruz por pecadores como tú y como yo, y con cada clavo atravesando sus manos y pies también fue atravesada la cabeza de la serpiente. Y a Satanás y sus demonios los echará en el lago de fuego. Así que confía en Él, confía solo en Él. Así que hemos visto la realidad de la guerra. Segundo, la compasión y el poder de Dios. La compasión y el poder de Dios. Leamos los versículos 8-11. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro?
Mis enemigos retrocederán el día en que yo clame. Esto sé, que Dios está a mi favor. En Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré, que puede hacerme el hombre. Estas son palabras profundamente reconfortantes. Versículo 8. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Las pruebas que atravesaba David no lo dejaban dormir por las noches. Se daban vueltas en la cama y Dios contó cada una. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no es un rey distante, que no se preocupa por la persona individual. Considera, por ejemplo, todos los recortes recientes al gasto gubernamental y las redadas de ICE. Quizás sí, estas cosas puedan beneficiar la economía del país a largo plazo, pero no hay una compasión evidente hacia la persona individual. Quizás no deberíamos estar financiando ciertos programas de ayuda extranjera cuando nuestro país tiene una deuda masiva, pero ¿qué pasa con el amigo de hermana Bonnie, que de pronto perdió su trabajo en Uganda como resultado de eso? ¿Qué pasa con el niño de 4 años aterrorizado y confundido que ahora debe enfrentar las consecuencias de la deportación de sus padres? Esto no es en sí un juicio directo sobre las decisiones de nuestro gobierno, sino más bien una manera de resaltar la falta de compasión hacia el individuo en nombre de un bien mayor. Pero cuando se trata de nuestro Señor, todo el sufrimiento que soportamos es para un bien mayor. Y Dios se preocupa profundamente por cada uno de nosotros de manera individual. A Él le importa el hecho de que nuestras pruebas nos quitan el sueño. Y Él cuenta cada vuelta, cada giro en la noche. David continúa en el versículo 8, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No es una imagen maravillosa? No solo lleva la cuenta de todas nuestras vueltas en la noche, sino que también recoge cada lágrima que derramamos y las guarda en su redoma. Él no es indiferente al hecho de que nuestras pruebas nos hacen gemir y llorar. A Él le importa. Además, Él registra cada vuelta y cada lágrima. Versículo 8. ¿Acaso no están en tu libro? No solo cuenta y no solo recoge, sino que también rastrea y anota. Él sabe cuántas lágrimas derramaste hace 10 años cuando pasaste por aquello que ahora ni siquiera recuerdas bien. Dios lo sabe y a Él le importa, porque Él se preocupa por nosotros. Podemos tener la certeza de que actuará. Versículo 9. Mis enemigos retrocederán el día en que yo clame. David tenía tanta confianza en la liberación del Señor. Sabía que al clamar al Dios que se preocupa por él, sus enemigos huirían. ¿No nos recuerda esto cuando el Salvador le dijo a Pedro que si quisiera podría pedirle al Padre y Él enviaría de inmediato 12 legiones de ángeles para socorrerlo? ¿Crees tú, oh cristiano, que si le pides ayuda al Señor cuando estás en apuros espirituales, Él te ayudará de inmediato? Considera las siguientes palabras de David en el versículo 9. Esto sé, que Dios está a mi favor. David sabía que el Señor estaba de su lado.
Dios estaba con él, no solo en el sentido de que es omnipresente, sino en el sentido de que su favor posaba sobre David. Dios estaba por él. Cristiano, Dios está por ti. En un sermón, un pastor llamado Brian Borgman dijo, sí, el diablo, el mundo, incluso nuestros propios corazones corruptos buscan nuestra ruina, pero hija de Dios escucha. No importa cuán dolorosa sea esa oposición, escucha, Dios está por nosotros. Y aquí estás tú, eres un extranjero, un peregrino, estás en este mundo y dices, Satanás está contra mí. Pablo diría, ¿y qué? Dios está por ti. El mundo me odia, el mundo está contra mí. ¿Y qué? Dios te ama y está por ti. Mi propio corazón parece estar en mi contra y el pecado que habita en mí parece tan fuerte y la duda tan grande. ¿Y qué? Dios está por ti. ¿Qué son tus dudas ante el Dios del universo que está por ti? John Newton. Ningún enemigo puede privarnos del amor con que Dios nos favorece, ni de la gracia que nos ha dado, ni de la gloria que ha preparado para nosotros. Entonces, ¿qué diremos a esto? Esto es lo que David dice ante estas cosas. Versículos 10 al 11. En Dios, cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Estas palabras ya las había dicho antes en el Salmo y ahora para darles énfasis las repite. Es en Dios cuyo mensaje de David alaba, en quien él confía, no tendrá miedo. Si Dios está por él, ¿qué podría hacerle el hombre? Recordamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? En un sentido, muchos están contra nosotros. Pero comparado con el apoyo, la victoria, las promesas que tenemos en el Señor, nadie se sostiene contra nosotros. Nada puede separarnos de su amor. Nada puede impedir que perseveremos hasta el fin, hasta alcanzar nuestra herencia eterna. ¿Por qué? Porque Dios está por nosotros. ¿Qué más puede hacer Dios para mostrarte que está por ti? Te dio a su único Hijo. Cristo pagó por todos tus pecados, te dio su Espíritu Santo para preservarte. Dios está por ti. Contempla la compasión y el poder de nuestro Dios y por eso confía en Él y alábale. Así que hemos visto la realidad de la guerra, la compasión y el poder de Dios y ahora, mucho más brevemente, número 3. La respuesta apropiada. La respuesta apropiada. Leamos los versículos 12 y 13. Sobre mí están, oh Dios, los votos que te hice. Ofrendas de gratitud te ofreceré. Porque tú has librado mi alma de la muerte. Sí, mis pies de tropezar. Para que yo ande delante de Dios en la luz de la vida. A la luz de todo lo que ha dicho hasta ahora, a la luz de la confianza que David tiene en que Dios librará, dice, sobre mí están, oh Dios, los votos que te hice. Versículo 12. No conocemos exactamente cuáles eran esos votos, pero es bastante común en los salmos que David prometa que si Dios la libra, Él lo alabará en medio de la congregación. Por ejemplo, el Salmo 35, 18 dice, te daré gracias en la gran congregación. En medio de mucha gente te alabaré. Probablemente eso es lo que David está diciendo aquí. Prometí que si me librarás, te adoraría,
adoraría, y como me has librado, ahora debo cumplir esa promesa. Con repetición enfática, David dice en el versículo 12, ofrendas de gratitud te ofreceré. Las ofrendas de gratitud eran un tipo de sacrificio en el sistema de adoración de Israel, diseñadas específicamente para expresar gratitud por las bendiciones, la liberación o las oraciones respondidas. El adorar ofrecía un sacrificio y luego ese sacrificio se comía entre el adorador, su familia y el sacerdote. Es casi como ofrecerle a alguien una cena de agradecimiento. Y eso es lo que David hizo en vista de la liberación que anticipaba. Ese es un punto clave. Parece que en el momento de escribir este salmo, David aún no había sido librado, pero escribe como si ya fuera un hecho consumado. El versículo 13 dice, porque tú has librado mi alma de la muerte. O bien David terminó el canto después de ser librado, o pudo terminarlo con toda tranquilidad, confiando plenamente en su Dios. Estamos en una situación similar. No hemos sido librados de manera plena y final de nuestros enemigos, pero en cierto sentido ya lo estamos. Y nuestra victoria final está tan garantizada que podemos cantar como si ya fuera una realidad consumada. Las palabras de David, aunque probablemente se refieren a ser librado de Saúl y de los filisteos, anticipan una realidad aún mayor. Verdaderamente, Dios ha librado nuestras almas de la muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en los cuales andábamos. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Él ha librado nuestras almas de la muerte. David continúa en el versículo 13, sí, mis pies de tropezar. Dios guardó a David de caer. Y eso es lo que Él hace aún más plenamente con nosotros por medio de su Espíritu. Él guarda nuestros pies de tropezar. ¿Con qué propósito? Versículo 13. Para que yo ande delante de Dios en la luz de la vida. Andar delante de Dios es vivir una vida que le honra y le obedece. Es disfrutar de una relación cercana con Él. Andar delante de Él en la luz de la vida significa vivir en la plenitud de vida, gozo y bendición que proviene de una comunión íntima con Él. Una vida vivida para el Señor es la respuesta apropiada a haber sido librados. Vivimos vidas agradecidas y obedientes, no para ser librados, sino porque ya hemos sido librados. Presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, lo cual es nuestro culto racional, como se introduce en Romanos 12, es la consecuencia lógica de la salvación que se explica en Romanos 1 al 11. Y aún el deseo de andar delante de Dios en la luz de la vida proviene de Dios. Cuanto más también la capacidad para hacerlo. Esta es la respuesta apropiada a lo que Dios ha hecho por nosotros. Él no simplemente nos libró de Saúl y los filisteos, nos ha librado del pecado, de la muerte, de los rigurosos requisitos de la ley, de Satanás, de la condenación, de las tinieblas y del infierno. Nuestro Dios nos ha librado. Que respondamos con gratitud y con aún más confianza en Él. Esta mañana vimos la realidad de la guerra, la compasión y el poder de Dios,
y la respuesta apropiada. Amigo, si aún no has venido a Jesucristo para salvación, ahora es el momento. El deseo de Satanás es engañarte y destruirte, pero Dios es más grande que él. Confía en el Señor Jesucristo y serás salvo, incluso hoy, incluso ahora. Al hermano o hermana en Cristo que está estancando o en pecado o complacencia, reconoce lo que está pasando. Esto es guerra espiritual. Si Satanás pudiera devorarte, lo haría, pero el Señor que te salvó tiene poder para librarte de él. No trates de matar el pecado con tus propias fuerzas. Confía en el Dios que abre mares, que derriba muros poderosos, que derrota a los enemigos de su pueblo cuando quiere. Clama a Dios y Él te librará incluso ahora. Y habiendo sido librados, respondamos con gratitud y con una vida que refleje esa gratitud. Proclamemos su liberación a todos, al creyente y al incrédulo por igual. Estamos en guerra. Tenemos un enemigo real, pero tenemos a un rey conquistador. Y la victoria nos está garantizada. Oremos.